Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mining Match. Este es nuestro primer programa en español del 2022. Les deseo un feliz año a todos y gracias por su presencia. Esta tarde me acompaña Ricardo Valls. Él es un geólogo de amplia experiencia, muy talentoso en hacer entrenamiento para geólogos que están empezando la carrera, y hoy día va a discutir sobre dónde encontrar su próximo depósito. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Alan. Bienvenidos a todos y de nuevo, feliz año nuevo. El tema de hoy es un tema muy interesante. ¿Dónde vamos a encontrar el próximo depósito? Y para esto tenemos que pensar un poquitico fuera de la caja. Tenemos que aprender a buscar respuestas precisamente allí donde nos están diciendo que no hay ninguna. Minuto, que no quiere. Ups. Perdón, esto siempre sucede. Ahora no me quiere. Sí, perdón, es que me cambió el tamaño de la pantalla. Bueno, mi nombre es Ricardo Valls y soy graduado de la escuela ENGRI en Moscú desde el año 1983, así que ya voy para 37 años de experiencia internacional. He trabajado prácticamente en todos los continentes del mundo y soy PGO en Ontario y también persona calificada. Soy el autor de varios libros de geología, incluyendo también control de calidad y aseguramiento de la calidad, y más recientemente un libro sobre el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Todos estos libros pueden ser encontrados en Amazon. En la conferencia de hoy no tienen que tomar notas, sencillamente entreténganse oyendo, apunten las preguntas que quieran, al final tendremos tiempo para responder las que haya, y los que quieran tener una copia de esta presentación me escriben aquí al correo valsvg@gmail.com y con gusto se las envío. Hace poco, también aquí en este foro de Mining Match, yo presenté un PowerPoint de cómo encontrar su próximo depósito, que fue basado en el estudio de lineamientos como una de las técnicas más eficientes y baratas para, eh, para encontrar depósitos. En el día de hoy vamos a hablar de dónde. Ya sabemos cómo, ahora vamos a ver dónde. Les recomiendo mucho este libro, Métodos Geológicos en la Exploración Minera y Minería, de el australiano Roger Marjoribanks. Aquí les puse el link abajo donde pueden comprar el libro. Es extremadamente útil, es muy moderno, es como es muy refrescante. Está tratando desde la visión del 2022 de cómo se hace, cómo debe hacerse la investigación geológica. Y muchos de los puntos que yo voy a tratar hoy los tomé de este libro. Ustedes seguramente han oído y van a oír que ya no hay grandes depósitos o depósitos que encontrar. Ya todos los depósitos han sido encontrados. Váyanse, aquí no hay nada que ver. Y los que vieron la película Naked Gun habrán visto esa escena tan famosa cuando el cohete explota en una fábrica de fuegos artificiales y está Neil Nielsen diciendo, váyanse, váyanse, no hay nada que ver aquí, no hay nada que ver aquí. Esa es una actitud que nosotros no vamos a aceptar. Voy a empezar con algunos de los factores que son los responsables de los descubrimientos más recientes. Y estos factores al mismo tiempo nos van a estar indicando dónde y cómo podemos encontrar nuestro próximo depósito. La primera es muy sencilla, es buscar en zonas donde antes no se había explorado, ya sea en la selva, ya sea bajo el mar, ya sea en el desierto. Esos son casos extremos, sencillamente digamos, dentro de su territorio, ir a explorar donde no hayan explorado. Esa es la forma más evidente y directa de encontrar un nuevo depósito. El segundo factor sería
investigar las anomalías débiles o indicadores atípicos que previamente fueron ignorados. Esto, por ejemplo, es muy interesante la historia del descubrimiento de los diamantes en Canadá. Básicamente fue hecho por un prospector que interpretó los minerales indicadores de una forma distinta. Y de esa forma encontró todos los yacimientos de diamantes que hay en el norte de Canadá. También hay casos en que hay mapas con anomalías, por ejemplo, geofísicas, geoquímicas débiles que no se han prestado atención. Y es importante reconocer que en el caso específico de la geoquímica, la intensidad de la anomalía no es representativa de la fuente. Lo que es importante es el gradiente, la diferencia entre un punto y el siguiente. Y los que han visitado mi canal de YouTube, Geología, podrán ver ahí un video que yo puse hace poco sobre el método de los gradientes como una forma más eficiente de la interpretación de las anomalías geoquímicas. Revisen. El tercer punto, también muy lógico, es la expansión de los depósitos conocidos. Y todos los que estamos en la geología han oído el refrán de que el mejor lugar para buscar una mina es cerca de la mina. Y esto es prácticamente perforar más, perforar por los alrededores, buscar por los alrededores y de esa forma expandir el cuerpo mineral que ya se conocía. Un factor más complejo es cuando los datos se interpretan de acuerdo a un modelo geológico distinto, diferente, y eso nos permite encontrar valor o la potencialidad de un valor en un área que anteriormente se había dicho aquí ya se estudió todo y no tenemos nada que hacer, así que nos vamos. La creación de nuevos modelos, y recuérdense lo que dije en la primera pestaña, pensar fuera de la caja. Es importante que estemos siempre buscando como si fuera un carro, mirando en el espejo del retrovisor y los dos laterales y también para el frente. Y el quinto factor, que ese va a seguir siendo un factor muy importante, es la casualidad. Y todo el mundo conoce el caso del descubrimiento de los depósitos de Carlin o el oro invisible, que fue un estudiante que estaba haciendo una práctica y lo mandaron a tomar unas muestras de caliza, de caliza, limestone. Y él cogió las muestras, pero era un estudiante, ni siquiera sabía qué tipo de análisis había que hacer. Y inteligentemente él llama al laboratorio y dice, tengo unas muestras aquí, ¿qué análisis le puedo hacer? La gente del laboratorio ni siquiera sabían que eran muestras de caliza. Ellos pensaban que eran muestras, como todo el mundo piensa, de roca, granito, lo que sea, y le dicen, bueno, puedes hacerle análisis de Faraday y multielemental. Y él los mandó a hacer esos análisis. Cuando regresaron los resultados, vinieron con oro. Y así fue como se descubrió el yacimiento del tipo Carlin. Todavía más fortuito es el caso de los depósitos de petróleo en California. Y uno de los primeros pozos que se descubrió en esa zona fue un dentista que iba manejando y el carro le patinó y el hombre, curioso, paró el carro, se bajó y empezó a mirar y vio que estaba el petróleo fluyendo de la roca en la carretera. O sea que era también casualidad. Cuando nos ayuda, lo aprovechamos. Ahora, esos son los factores. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para los nuevos descubrimientos? La primera y más importante de ellas es el acceso a nueva información, ya sea propia o ya sea pública. Y por ejemplo, en Canadá tenemos el Geological Service of Canada, que tiene una cantidad tan grande de información gratuita, open source o de costo mínimo, que es triste que no se aproveche de una forma más eficiente. En el 1983 a 84 en Canadá comenzó un programa llamado Lithoprop, en el cual el Estado financió el levantamiento geofísico, geoquímico y mapeo geológico de toda Canadá. Y toda esa información se brinda gratuitamente al que la quiera
bajar en línea o ir al Geological Service y bajarla. Esto no es solo Canadá. México, que para mí tiene el mejor servicio geológico de América, también tiene lo mismo. Para cada estado, el gobierno tiene mapas a uno en 50.000, a uno en 100.000, mapas geológicos, geofísicos, geoquímicos, fotografía satelital, geomorfología, de todo. Y es ridículo los precios. Por unos cuantos dólares, cientos de dólares, puedes tener toda la información necesaria del área donde tú quieres ir a estudiar y puedes sentarte tranquilamente a buscar, ok, ¿qué voy a encontrar? En Europa igual, Irlanda, Finlandia, casi todos los países de Europa tienen servicios geológicos donde tienen esta información de forma gratuita y no solo para los locales, está en línea. Si yo quisiera hacer un estudio de un área de Irlanda, puedo ir a internet, bajar toda la información de esa área y estudiarla y se acabó, no hay problema. ¿Por qué es tan importante esto? Yo estuve trabajando en Armenia, el país, no la ciudad, en Armenia, en un proyecto muy interesante de oro porfírico. Y cuando yo llegué a Armenia, que me contrataron, yo me pasé una semana en el fondo geológico de la ciudad. Y el fondo geológico que tenía, Armenia era una de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Y la cantidad de estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos que habían ahí era sencillamente impresionante. Más de 50 años de información gratuita que nadie miraba. Cuando yo entraba al fondo geológico, sinceramente tiraban la carpeta roja como si fuera un actor de cine. Y venga y lo que pida y me lo daban. Bueno, esas 2 semanas que yo pasé o 2 o 3 semanas que yo pasé estudiando fondos geológicos, terminó por ahorrarle millones de dólares y muchos meses de trabajo a la compañía con la cual yo estaba trabajando allí en Armenia. Así que vale la pena estudiar todas esas fuentes de información. Otra oportunidad es el descubrimiento en un área cercana. Y yo recuerdo esto, yo estaba trabajando en Argentina, en los Andes, en una área que se llamaba el Francés, muy interesante, con tremendo potencial, y al mismo tiempo, del otro lado de la montaña, en Chile, acababan de hacer el descubrimiento del depósito de Valedero, uno de los depósitos de oro más grandes que tienen por allá. Así que el estar cerca de una mina es una buena indicación. Otro punto es la adquisición de la experiencia. Por desgracia o por suerte, no hay manera de que la universidad les dé a ustedes experiencia. La experiencia la van a adquirir con los años trabajando. Y por desgracia, no todos los geólogos pueden darse el gusto de decir, ok, voy a ir a estudiar las lavas de Hawái, e irse un mes para Hawái, y después voy a ir a estudiar los pórfidos de Chile, e irse un mes para Chile. No es posible. No creo que haya ningún geólogo que pueda hacer eso. Pero hay una alternativa. Y en el caso que yo más conozco, es la PDAC, la Prospector Development Association of Canada, o PDAC como le llaman, que es la reunión minera más grande del mundo. Normalmente se hace en la primera semana de marzo. En este producto del COVID la van a trazar para junio, porque los 2 últimos años la hicieron de forma virtual y no es lo mismo. No es lo mismo en forma virtual, la van a trazar para junio para hacerla probablemente híbrida, pero va a estar presente. Y yo lo que les recomiendo mucho es los que puedan asistir a la PDAC. Hay una sección llamada el Core Shack, donde no todas las compañías, muchas compañías traen sus testigos, sus mejores rocas, sus alteraciones más perfectas. Y ustedes pueden dedicar, qué sé yo, 3, 4, 5 horas y pasear por todos las compañías y ver todos los testigos de depósitos de todas partes del mundo. Es una oportunidad única que yo les recomiendo mucho que la aprovechen si tienen la oportunidad de participar en la PDAC. Y hay otros eventos también que son similares, pero la PDAC es el número 1. También las nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías, por ejemplo, yo recuerdo no hace mucho tiempo cuando crearon el MMI,
en Australia. Funciona perfectamente, específicamente para las condiciones del regolito de australiano. El MMI o Mobile Metal Iron funciona idealmente. Más recientemente tenemos el método de Enzyme Leach, que en mi opinión es el método geoquímico más eficiente que tenemos. Les da información de 63 elementos, incluyendo oro, con concentraciones de partes por trillón con T, por un total de 31 a 32 dólares canadienses. Y partes por trillón es lo mismo que si ustedes pudieran estar en un avión y miraran para abajo y podrían ver el ojo de una abeja en una flor. Eso es parte por trillón. Y claro está, tenemos a los geofísicos que constantemente están trayendo nuevos equipos y nuevas técnicas y nuevas metodologías. Pero aparte de estas metodologías, existen técnicas que se llaman académicas, que tienen espacio y lugar en la industria. Y dos de ellas que ya tienen su espacio en la industria, por ejemplo, es el análisis isotópico o el estudio de las inclusiones fluidas, que ya prácticamente todas las compañías conocen y no todas lo hacen, pero está al alcance de ellos. Pero hay muchas otras técnicas que se mantienen dentro de la universidad y todavía no han encontrado su lugar en la industria. Si ustedes tienen acceso a eso, la utilizan y la emplean para tratar de buscar los nuevos depósitos. Y tenemos, claro está, los cambios políticos o económicos. Y esto funciona en las dos direcciones. Por ejemplo, Ecuador anteriormente no estaba a favor de la minería, después cambiaron el presidente, estaban a favor de la minería, y después vuelven a cambiar el presidente, estaba en contra de la minería, y ustedes tienen que estar al tanto del ambiente político. Otros países, como por ejemplo Guatemala tiene en la constitución el derecho a la minería. O sea que es un país que es verdaderamente prominero. Armenia, prominero hasta donde ustedes quieran. Y se viran al revés para ayudarte. Y hay zonas, por ejemplo, la provincia de Mendoza en Argentina, que han declarado la minería ilegal y no se puede hacer absolutamente ningún trabajo en Mendoza a pesar de que tiene un potencial minero increíble. Eso por un lado político. La parte económica es que por desgracia nuestro trabajo depende mucho de lo que se le ocurra hacer a India o a China. Cuando India anunció que iba a poner un tope en la cantidad de oro que ellos compran, ellos son los compradores número uno de oro, el oro cayó una pila de cientos de dólares, por nada más que por ese anuncio. Por otro lado, si los chinos dicen que van a comprar cobre, ¡puf!, el precio del cobre se dispara. Así que hay que estar al tanto de estas posibles variaciones y tener el oído en tierra para adelantarse a los problemas. Ahora, para encontrar su próximo depósito, ustedes tienen que ser críticos. Y críticos significa no aceptar a los negativos, a la gente, a lo que dice, no, aquí no hay nada, váyanse, no hay nada que ver. Por ejemplo, una de las frases que ustedes van a oír: esta área no es prospectiva porque está cubierta por las rocas X y esas rocas no tienen interés ninguno. Bueno, les hago un cuento. Yo estaba trabajando hace muchos años, en el 2003 por ahí, aquí en Colombia. Y en Colombia, producto de la guerrilla, de los tantos años de guerrilla, muchos de los mapas regionales geológicos se hicieron sobre la base de la interpretación de fotografía aérea mayormente. Y había un área en que había una zona que estaba mapeada como conglomerados. Y estaba un río, y como un banco del río estaba mapeado como conglomerados y tenía cierta razón. O sea, no era difícil de aceptar eso. Pero hay que ir a ver. Y cuando nosotros visitamos el área, no eran conglomerados. Era un área de una brecha hidrotermal explosiva con calcopirita en superficie. Y claro está, aplicamos a la licencia. Pero eso es uno de esos casos donde, no, las rocas aquí no sirven. No, verifiquen que de verdad las rocas no sirvan. El otro punto.
El área ha sido explorada exhaustivamente. Ya, todo el mundo pasó por aquí y ya no queda nada. De nuevo, estando trabajando en Quebec, en el norte en la parte central norte de Canadá. Era un proyecto de lo que se llaman Iron Band Formation, de nacimientos de hierro con mucho oro. Y imagínense que están las rocas de Iron Band aquí, y a la derecha, a la izquierda, hacia el oeste, un valle lleno de una arena blanquita, limpia, vaya, una arena esa marina que eso no tiene nada, ¿ok? Y la compañía yo les había sugerido que compraran la fotografía satelital de toda el área. Y cuando ellos compran la fotografía satelital y yo hago la interpretación de las distintas señales, asombrosamente me está dando una señal muy fuerte, muy clásica de un pórfiro por debajo de esas arenas. Y la lucha fue enorme por tratar de convencer a los geólogos, porque ellos decían, no, nosotros hemos caminado por aquí todo el tiempo y aquí no hay nada. Por suerte, el presidente de la compañía, que era amigo mío de muchos años, se arriesgó y ellos estaban en aquel momento haciendo el levantamiento geofísico de la zona de Iron Band y extendieron los perfiles hacia la parte de las arenas. Inmediatamente encontraron todas las señales geofísicas de un pórfido, perforaron y encontraron el pórfido ahí debajo de las arenas. Así que no sean críticos. Si ha explorado, sí está bien, vamos a explorar más, vamos a tener la mente abierta y pensar fuera de la caja. Bueno, esta es más difícil. El área está completamente cubierta con licencias. Y si ustedes van, por ejemplo, a países como República Dominicana, es verdad, ahí no hay un centímetro cuadrado que ya no tenga una licencia. Pero deben de tener en cuenta que la mayor parte, sobre todo en los países del tercer mundo, mucha gente aplican las licencias no porque quieran desarrollarlas, es para precisamente, si hay después interés, venderlas. O sea, es una inversión lo que están haciendo. Por tanto, cuando ustedes están en un área que prácticamente no tienen licencia, pero ustedes tienen alguna información, encontraron un artículo que dice que en aquel lugar, en el año 50, extraían oro, lo que sea, ustedes tienen una idea de que esta área de aquí es interesante y está cubierta, pertenece a otra persona. Bueno, acérquense al dueño. Miren a ver si se puede hacer un joint venture. Miren a ver si se puede vender. Muchos de ellos sencillamente quieren vender porque para eso fue que tomaron la licencia. Hay otros lugares como por ejemplo Chile. En Chile esto es muy eficiente. Tú, por ejemplo, eres un chileno y aplicaste para un cateo, ¿ok? El gobierno te lo da y tú tienes que tú tienes que hacer trabajo, tú tienes que pagar por la licencia y demás. Digamos que tú no haces absolutamente nada de eso. El gobierno no te va a quitar la licencia, te la dejas ahí, tranquilo, no hay problema. Pero vengo yo y digo, ok, yo quiero aplicar a esta licencia, a la misma. Entonces el gobierno contacta al dueño original y le dice, oye, tú debes tanto, 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 si no lo pagas en tantos días, adiós, te quitan la licencia y me la dan a mí. Hay otra oportunidad. Por ejemplo, la licencia se hizo para calizas o cualquier material de construcción, pero en el caso específico de calizas. Ustedes pueden aplicar para la misma área, pero para un mineral distinto. Digamos que esa es una zona de Carlin y ustedes pueden tener una aplicación sobre una aplicación preexistente, pero que es de un mineral distinto. Eso se permite. Y el caso más, no voy a decir ridículo, pero sí voy a decir ridículo, es el de las licencias horizontales, en el cual en una misma área, de 0 metros a 100 metros una licencia, de 100 a 200 otra licencia, de 200 a 300 otra licencia. Eso se ve, no mucho, pero se ve aquí en Colombia. Y es un desastre porque nadie puede hacer nada.
El que tiene la licencia primera, el segundo no tiene acceso, y el que tiene acceso no puede, nada más que tiene la primera profundidad de los primeros 100 metros. Por tanto, eso nunca ha funcionado, no sé por qué siguen aplicándose así, y al final lo único que se puede hacer es tratar de ponerlo todo junto en eh, una sola licencia. Esta eh, expresión, no hay modelos geológicos que funcionen en esta área, es una de las mejores oportunidades que ustedes van a tener para encontrar nuevos depósitos. Y aquí vuelvo al caso que hablé al principio de los conglomerados, que en realidad no era un conglomerado, era una breccia hidrotermal explosiva y demás. Ustedes tienen que ser críticos y tratar de buscar cuál es otro modelo geológico que pueda funcionar en este lugar. Los rusos o soviéticos en aquella época nos enseñaron, yo estudié en el ENGRI. A nosotros nos enseñaron un método que se llama reconstrucción paleogeológica. Y es muy sencillo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las calizas nada más que se forman en un medio marino de salinidad normal, y si tiene corales no puede ser más de 25 metros. Nosotros sabemos que las arcillas se forman a mayor profundidad. La dolomita es muy parecida a la caliza, pero es en condiciones de salinidad anormal. Y así, cada roca tiene una explicación de cómo se forma. Por tanto, ustedes cogen una columna estratigráfica y empiezan desde abajo para arriba a explicar qué condiciones geológicas existían en el momento que esas rocas se formaron. De nuevo, en el canal de YouTube van a encontrar un video acerca de cómo hacer la reconstrucción paleogeográfica. Pero lo importante es que cuando ustedes están haciendo la reconstrucción paleogeográfica, pueden darse cuenta de que en una determinada edad, en un momento determinado, pudo formarse un tipo de yacimiento que posteriormente fue completamente cubierto por sedimentos o por lo que sea, y en estos momentos no hay ninguna señal de que en ese lugar pudiera haber ese tipo de yacimiento. Por tanto, este método de la reconstrucción paleogeológica es excelente para mirar más allá de lo que hay en la superficie. Y la última es que el área está protegida. Y aquí, sinceramente, no hay mucho que hacer. Si son, yo siempre digo, si ustedes tienen una propiedad que está en un área protegida y tienen otra propiedad que no está en un área protegida, trabajen en la otra propiedad. Dejen esta porque trabajar en zonas protegidas es un pozo sin fin. Pero bueno, digamos que quieren hacerlo, necesitan hacerlo, como el yacimiento de Petaquilla de Panamá, que es uno de los yacimientos de cobre porfírico más grandes del mundo, y están tratando desde años de buscar una solución. Bueno, en primer lugar, el medio ambiente, hay restricciones de distintos niveles. Si una zona está declarada Parque Nacional de ACID, ahí no se puede hacer nada más. Pero puede ser que no sea parque, sino sencillamente están protegiendo la red hídrica. En ese caso es sencillamente una zona de buffer de 15 a 30 metros a ambos costados del río, y en el resto se puede trabajar. Hay incluso tipos de protección en el cual te permiten trabajar, pero tienes que hacer todo lo posible para que el impacto sea pequeño. Si haces un pozo, inmediatamente que termines de mostrarlo, lo vuelves a cerrar, le plantas la hierba y demás. La parte social, qué sé yo, en la zona de un cementerio, ahí sí, olvídense. Pero bueno, hay tribus indígenas y hay tribus indígenas. En Canadá las tribus indígenas saben más de geología que nosotros mismos. Esa gente son muy hábiles, muy inteligentes y saben negociar para obtener lo que quieren. Pero en otros lugares, no. En otros lugares son sencillamente tribus que no tienen conocimiento geológico y están sencillamente protegiendo su historia, su medio ambiente. Y eso requiere tanto esfuerzo y trabajo que en realidad, como les decía, si ustedes tienen otra propiedad, dejen esta por incorregible. Ok, nos estamos acercando al final de la presentación. Y lo que yo quiero es que ustedes tengan un plan de acción. ¿Ok? Y el plan de acción para encontrar
para encontrar su próximo depósito, o sea, para buscar dónde van a encontrarlo, dónde van a buscarlo. En primer lugar, tienen que formular una tarea o un objetivo, que va a ser la hipótesis. Digamos que yo quiero explorar para yacimientos lateríticos de níquel. ¿Okay? Esa es mi tarea. Yo quiero encontrar los yacimientos lateríticos de níquel. Bien, me tengo que sentar a pensar, ok, ¿qué información yo voy a necesitar? Okay. Puede ser que un método geofísico de magnetometría pueda funcionar porque las serpentinitas siempre están asociadas a las rocas ultramáficas, dunitas y peridotitas, y por tanto esas rocas tienen bastante magnetismo. Puede ser que la geofísica me funcione. La geoquímica seguro que me va a funcionar porque el níquel, el cromo, el cobalto, todos esos elementos son muy fáciles de encontrar. Mapeo, seguro. Ok, y vas teniendo una idea de cuáles son los métodos que vas a aplicar. Y después el punto tercero, que es muy importante, es buscar la información que existe. Y como mencioné antes, mucha de esta información, aparte de que existe, es gratuita o es de muy bajo costo. Y yo empiezo siempre por los fondos geológicos, los servicios geológicos, y otras dos fuentes que no son tan comunes es SEDAR y, bueno, en general la internet. SEDAR es un repositorio que existe en Canadá, SEDAR.ca, donde todas las compañías públicas registradas en Canadá guardan todos sus reportes. Absolutamente todo es gratuito porque está ahí público, no hay ninguna restricción. Y están toda la información de la geología, los resultados de los análisis, las perforaciones, los modelos. Toda esa información está ahí en SEDAR y ustedes pueden pasarse la vida entera buscando información y nunca van a llegar al final. Y la otra es la internet. Con Google o DuckDuck o lo que sea pueden buscar mucha información geológica. Ahora, digamos que ya tienen la tarea, ya determinaron cuáles son los métodos que vamos a utilizar, ya recopilamos toda la información existente gratuita. Ahora tenemos que tratar de demostrar de que nuestra hipótesis es incorrecta. Porque en ciencia, y nosotros somos científicos, no mochilas con patas, en ciencia la tarea del científico es demostrar que no tiene razón. No es demostrar que tenemos razón. O sea, nosotros tenemos que tratar de encontrar las fallas en nuestra cadena deductiva y hacer el mayor esfuerzo posible para demostrar de que estamos equivocados. Y si no podemos demostrar que estamos equivocados, ahí entonces aceptamos que por el momento, con la información que tenemos la razón y vamos a invertir a buscar el depósito. Y ese es el plan de acción. Y a mí lo único que me resta es desearles éxitos en sus búsquedas. Y les digo, este es el método que yo he estado utilizando durante 37 años. Yo he encontrado, incluso aquí en Colombia, un nuevo distrito minero. Yo he encontrado minas en muchos lugares. Y ha sido básicamente aplicando, no todas, pero algunas en combinación de todos estos puntos que yo les he mencionado anteriormente. De nuevo, muchas gracias por su atención. Los que quieran contactarme, mi email es valvigi@gmail.com. También mi WhatsApp, que yo tengo un grupo donde anuncio los cursos y webinarios que yo doy. Me pueden mandar un WhatsApp y yo los incluyo ahí. Y también les recomiendo el YouTube de geología que yo utilizo mucho. Y con esto voy a parar y le doy la palabra a Alan. Y si hay preguntas, por favor, arriba. I think these videos are brilliant, and I'm sure you will like them too. Please like, comment, and subscribe, and don't forget to click the notification bell.